y tenemos el empaquetado del material y tal vez, no sé, vamos a tener que jugar porque yo soy de las personas que hasta con tiempos, ¿verdad? Pero queríamos comenzar por conocernos un poquito los unos a los otros. Somos un grupo pequeño y en la hojita les pedimos un nombre, qué programan cursos, qué tipo de cursos, tal vez es una breve presentación. Y no sé, como somos tan poquitos, quizás, ¿qué nos motivó venir a este taller? También, por favor, Miguel, tal vez tú quieres comentar. Bueno, en realidad es un gusto estar acá y es una mezcla de sentimientos encontrados porque yo fui alumno de la Universidad del Valle, estoy hablando del año 83, estamos hablando de más de 30 años, ¿no? Y me gradué con título de psicólogo. A veces se me cruza un poco el inglés y lo voy a explicar porque inmediatamente después de salir acá, pues fuimos de Estados Unidos, hice mi maestría y doctorado en terapia familiar y de pareja. Y estoy reconociendo la gente física donde tengo muchas memorias de los compañeros y estas cosas que se demoran llegar a un lugar, ¿no? Entonces, Gisela decidió servirse de voluntario para dar esta pequeña charla y me pidió que la acompañara en esta jornada. La razón es que generalmente nosotros presentamos juntos, aunque ella presente la mayoría de material en su campo. Hemos hecho esto varias veces en diferentes lugares. Básicamente, Hermoso Globo mi formación es una formación de psicólogo, soy guatemalteco, los últimos 29 años los pasé fuera de Guatemala, enseñamos en Estados Unidos y en México, y bueno, una experiencia completamente diferente. Y eso es cuanto a mi persona, por favor. ¿Qué tipo de cursos das? Yo daba terapia de pareja, introducción a la práctica clínica, prácticos que los estudiantes ya van al campo, psicología del latinoamericano en Estados Unidos. Di varios cursos, la evaluación psicológica, desde el punto de vista familiar, ética para el psicólogo. Por ahí. Todos los cursos de maestría, parece ser. No sé si hay alguna pregunta. A veces uno se queda corto. Un gusto estar acá. Mi nombre es José Carlos Chiquín y trabajo en el departamento de química. Y tengo mi cargo principalmente los cursos de química de primer año. Los cursos de química y otros cursos avanzados, pero mi mayor razón de ser ese recibimiento a los estudiantes. La razón por la que estoy acá es porque siempre me ha gustado seguir aprendiendo y conociendo formas de enfrentar el éxito de los estudiantes. Y cuando hablo de éxito no hablo solo de que pasen el curso, sino de realmente cambiar su forma de pensar para que se que realmente tengan un aprendizaje que va más allá del que les permita crecer. Buenos días, mi nombre es María Isabel Ciudad Real, soy la directora del departamento de música. Tengo a mi cargo administrar carreras de música, pero también docencia. Y me interesa mucho el curso porque verdaderamente en un espacio como la universidad podemos ver diferentes tipos de enfoque de la vida. Tenemos muchos enfoques para ver todos los tipos de estructuras, ¿verdad? Y la música facilita mucho poder tener una visión bastante amplia. Entonces se complementa muy bien todo el ambiente de esta universidad, que es una universidad que tiene realmente muchas fortalezas en el área de educación, de ciencias, etcétera. Y ahora pues se ha abierto mucho a las artes y eso está enriqueciendo mucho
esa visión 360. Entonces me interesa mucho por eso. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Paz, soy del Departamento de Ingeniería en Alimentos. Doy diferentes cursos, doy cursos técnicos como panificación para niños hasta que entran el primer año, y cursos para cuarto que es control de calidad y gestión de empresas. Doy también una maestría de alimentos y doy un curso de innovación. Es como temas muy variados y recibo a los estudiantes en edades muy diferentes, porque realmente tratar con niños del primer año y tratar con que los que ya se están graduando o ya están trabajando cambia mucho. Y me interesa mucho porque tratar este tema para poder ver que los estudiantes ahora aprenden de una forma diferente, y el último año y los últimos años hemos visto una apatía del estudiante. Está estudiando lo que él quiere, pero porque entonces es tan apático a todo lo que le está rodeando. Entonces, ¿cómo hacer para que realmente enriquezca su vida y probablemente el momento que está viviendo ellos en ese ratito, pero para que aprendan a apreciarlo en un momento de después que les va a servir? Y por eso estamos aquí. Gracias. Le vamos a saltar, le damos la bienvenida, le vamos a saltar, sigamos con las presentaciones. Gracias. Revisamos por favor. Buenos días, mi nombre es Melissa Duarte, yo doy clases en el Departamento de Física y de Actividad Mecánica. Pues básicamente quisiera salir de mi zona de confort a la hora de dar clases. Tengo 13 años más o menos de estar dando clases, empecé en otras universidades, pero sí quisiera ver más allá. Ya salí de la etapa en la que solo quisiera dar clases, sino que ya quiero ver que el estudiante realmente aprenda, que le haga algún tipo de cambio también en su pensamiento crítico. Entonces sí necesito actualizarme, ver lo nuevo, sí que romper paradigmas. Por eso me llamó la atención este taller. Yo soy Denise Pérez de García, trabajo en el Departamento de Matemática, en el reparto Estadística 1 y Estadística 2. También llevo, sin tener tiempo de estar dando clases, como 12 años. Me llamó también la atención el título de la enseñanza al aprendizaje, porque uno pues tiene la mejor, ¿cómo se llama?, intención de enseñar, y no siempre los estudiantes aprenden. Entonces, eso que decía de la enseñanza al aprendizaje, ¿cómo aseguramos que realmente están aprendiendo los estudiantes cuando uno lo que quiere es enseñar? Gracias. Mi nombre es Eduardo Álvarez y tengo muchos roles aquí en la universidad. Tengo unos cuantos años de estar aquí. En la actualidad, mi puesto principal es la codirección de estudios encargado de todos los procesos de autoevaluación y acreditación. Haber entrado a ese mundo, a mí me tocó, con la ayuda de los departamentos, abrir todas esas brechas para empezar. Y siempre me ha gustado enseñar. Mi principal departamento donde en los últimos años he enseñado son en dos: es Ingeniería Electrónica, donde suelo impartir el curso de materiales para electrónica. Yo soy físico de formación y mi área es la fotónica. Esa es mi verdadera área. Y también doy el curso de transmisión y recepción de ondas, un curso relacionado con antenas, así como hoy en día. Quizás el mundo, ¿por qué está uno aquí? He tenido la oportunidad de estar participando en distintos proyectos. Uno de ellos fue el proyecto Turing, toda la discusión sobre la metodología de la enseñanza basada en competencias, algo que todavía siento que aquí nos falta. Estamos en ese proceso. Y cuando digo falta no es porque no se quiera hacer, sino es cambiar precisamente una serie de paradigmas. Y las universidades se enfrentan a veces muchos problemas. Te diría que en Guatemala uno de nuestros mayores retos es que se tienen muchos profesores horarios. Esa es una zona de confort, y lo digo con todo el respeto a nivel de todas las universidades. Entonces, en algún momento, cuando uno va a enfrentar paradigmas de este tipo, pues hay gente que quiere hacerlo. Hay gente que quiere hacerlo y quiere, pero hay gente que está ya en una zona de confort.
Y entonces en algún momento podemos perder a excelentes profesionales. En algún momento el paradigma hace que ya no se haga clic con la generación actual. Uno ve eso que mencionan, apatía, de veras estarán aprendiendo, les interesa o no el curso, y si uno de veras estará enseñando para la vida. Entonces en algún momento por eso toda esta temática es importante. Y lo otro interesante para mí de estos tipos de eventos, aparte de la calidad de los expositores, es el poder compartir con gente de otras áreas. También doy clases en la maestría. En la actualidad antes era una maestría, ahora se llama MBA Plus. Y pues a veces en las maestrías también tenemos el mismo tipo de problema. No es solo que sea el primer año, no es que sea solo, por lo menos la gente de maestría, digamos que ellos, el alumno actual, quiere que uno le enseñe lo que él necesita para ser exitoso. Entonces a veces ahí viene el primer paradigma. No es que yo quiero aprender, sino si usted me da un curso de esto, usted me tiene que enseñar cómo lo aplico para que sea buen gerente. Entonces ese es mi experiencia, es el primer choque con ellos, ¿verdad? No el choque de aprenda usted destrezas, haga análisis, usted tome decisiones. Entonces ahí imparto un curso que se llama Toma de Decisiones y Resolución de Problemas. Es un curso que se tuvo que proponer porque la gente no sabe en algún momento o no ha desarrollado las destrezas ya en el mundo real, donde el problema no se lo va a dictar el profesor, donde el problema no tiene la respuesta en el capítulo de los pares, sino que ahí ellos se enfrentan. Y siempre estos temas son. Muy bien, muchísimas gracias. Y Yo, Susana Elisa Rodríguez, al contrario, es el segundo año que doy clases, ¿verdad? Soy egresada a la Universidad de Ingeniería de Alimentos. Entonces regresé a la U a apoyar en la coordinación de la planta piloto. Y luego mi jefa me dijo, mire, se anima a dar la introducción a la carrera. Y yo, sí, ¿verdad? Porque era estudiante del primer año. Yo dije, vamos a congeniar, pero este año fue como, ¿qué pasó con los estudiantes del primer año? Entonces, cuando leí el título dije, tengo que ir porque me va a ayudar, ¿verdad? Porque sí, este año es el segundo año que doy la introducción, el tercero que los acompaño a las visitas, porque hacemos las visitas a industria, pero el primer año todavía fue en conjunto con la licenciada Paloma. Y entonces este año sí fue, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces, como que uno se prepara en su cabeza, ¿verdad? Y tiene algo listo y luego va y se enfrenta y es una interacción con ellos y así. Y un poquito esto es lo que nos está pasando a nosotros, porque nosotros preparamos un material y vamos a ver cómo hacemos para hacerle sentido a esto de la mejor manera. Y yo soy Gisela Rosal de Chupina, somos esposos. Estuvimos fuera por 28 años. Mi primera carrera fue. Ay, perdón, no termine yo. Ay, perdón, es que como médico estoy aquí como su ángel de la guardia. Tengo mucho error. Disculpa. Solo voy a terminar con eso. Entonces, mi primera carrera fue en danza. Entonces, cuando usted me dice música, yo paso a ese mundo. Hice una maestría en danza, por cierto, y luego en Estados Unidos completé un doctorado en educación. Estuve en una universidad en Estados Unidos por 12 años dando clases en dos programas. Uno era de liderazgo de educación y el otro a nivel doctorado, y el otro era una maestría para maestros que están en la primaria, dando clases primarias y secundaria, pero que quieren avanzar en su expertise, ¿verdad? de dar clases. Yo daba los cursos de investigación cualitativa en el doctorado y todo lo que se refería a interdisciplinaridad. Entonces allá es muy necesario esa apertura social a la inclusión, etc. Entonces, perdón, con mil perdones, necesitamos soy Marta Alicia Naranjo. Estoy aquí con varios roles. Soy asistente de dirección de estudios de la Unidad de Calidad Académica. Y pues ahí llevo ya 3 años trabajando en la parte de currículo. Y también
también doy clases en la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Computación, clases de programación y hardware de computadoras. Y próximamente también estaré en Facultad de Educación, el profesorado de primaria y el profesorado de matemáticas y computación. Mi fuerte siempre ha sido la programación y los algoritmos. Entonces ahí vamos a estar trabajando y llevo 20 años ya de experiencia docente y pues siempre uno está aprendiendo y me llama mucho la atención pues, además de apoyarlos en lo que necesitan porque ver los enfoques desde ese punto de vista porque digamos lo vemos nosotros desde nuestro mundo aquí en Guatemala y todo eso, pero ustedes nos traen otra riqueza que queremos. Sí, creía que para nosotros también esta transición a venir a Guatemala estamos así como muy abiertos a que tenemos que reaprender lo que es el contexto guatemalteco, porque no es la Guatemala que nosotros dejamos. Está en el shock cultural de lo que es un poquito los que hemos ido, o sea, pues regresamos. ¿Verdad? Yo creo que es más difícil. Es regresar, Es más así es. difícil regresar. Así es. Yo pensaba que ya me había adaptado en Ya. es más Es más difícil difícil regresar. regresar. Pero aquí estamos felices y bueno, amando el sol y de verdad nos da muchísimo gusto estar aquí en la Universidad del Valle. Yo me gradué de la secundaria del Colegio Americano, entonces para mí también es así como que muy parecido de la que. Bueno, entonces vamos a ver qué objetivos planteamos nosotros para este taller. No sé qué va a resultar sinceramente, porque queremos llegar a la parte de aplicación, entonces tal vez nos vamos a poner un poco de material para aprovechar el tiempo. Entonces queríamos que como resultado de este taller ustedes pudieran comparar dos paradigmas de la educación universitaria, el paradigma de la enseñanza, que es lo más tradicional, y el paradigma del aprendizaje, que es lo que estoy escuchando de ustedes, el aprendizaje del alumno, ponerle énfasis a eso. Queremos que podamos todos identificar los roles que desempeñan el profesor, los alumnos y el personal universitario de apoyo en el proceso de la enseñanza-aprendizaje según el paradigma de aprendizaje, porque es un poco distinto de lo que estamos acostumbrados en las escuelas tradicionales. Queremos que ustedes consideren la teoría del aprendizaje experiencial de David Cole. Esto es un modelo antiguo, pero es muy aplicable a diversas carreras y por eso lo escogimos. Queremos ver si esto podría servirnos como un marco conceptual para facilitar el aprendizaje en la universidad. Quisiera saber quiénes están familiarizados con el modelo de David Cole del aprendizaje experiencial. ¿No? Yo lo he escuchado, pero no. ¿Lo has escuchado? Magnífico. Entonces hoy van a escuchar mucho de eso y voy a tratar de ser lo más sucinta posible. Bueno, ya me perdón la caja. Queremos entonces seleccionar, que ustedes sean capaces de seleccionar estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje que conduzcan a la implementación de la teoría del aprendizaje experiencial. La diferencia entre estrategias y técnicas, podríamos decir, la estrategia es una metodología con los principios que guían lo que decidimos hacer y las técnicas son las actividades específicas que nosotros diseñamos para que nosotros aprendamos mejor. Y por último, lo más importante, y esto es lo que me preocupa con el paso del tiempo, es que apliquemos la teoría del aprendizaje experiencial en el diseño de una clase o unidad educativa que promueva la construcción del conocimiento en estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, ese es nuestro realmente la meta para hoy. No sé cómo lo vamos a lograr y por eso queríamos saber en qué carreras estaban para que durante el receso podamos nosotros armar pequeños grupos para diseñar este último trabajo. Entonces, yo había pensado, porque no sabía qué catedráticos iban a estar acá, que empezáramos un poquito por recordarnos que el profesor universitario desempeña tres importantes funciones en la institución. Uno es, por supuesto, la docencia, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también está la investigación, que en estos días se ha movido más a que nosotros trabajemos en equipos multidisciplinares y a que haya colaboración entre las universidades. Esto en Estados Unidos es como
estándar. Se espera de los catedráticos que se haga esto. Y el aspecto de gestión, que es participar activamente en la gestión de su organización, ya sea su departamento, su facultad o su universidad. Sin embargo, en esta discusión nosotros nos vamos a enfocar al rol de docente. En eso es en lo que vamos a concentrarnos. Y nos preguntamos, queríamos saber de qué ideas tenían ustedes de realmente quién es un docente universitario y qué papel juega el docente universitario en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿quién es? Yo voy a decirles lo que la literatura nos dice comúnmente, es que es un experto o una experta en los conocimientos de su disciplina. Este es el componente técnico, el saber. Esto va muy de acuerdo con el sistema de competencias. Es el componente técnico. Este experto sabe, tiene los conocimientos que se manejan en su disciplina. Es también un experto o una experta en el ejercicio de su profesión. Este es el componente metodológico. Es capaz de ejercer eficazmente, es el saber hacer. Por ejemplo, en el caso de Miguel es un psicólogo clínico o terapeuta familiar y de pareja. Entonces, cuando él imparte sus clases, trae toda esa experiencia de la práctica de la profesión que puede compartir con sus estudiantes. Y luego, esto es muy importante también, una persona que manifiesta actitudes y valores propios de su profesión. Este es el componente personal y participativo, que es el saber ser y saber estar. Saber ser la persona que tolera, que es una creativa en música, que es un ingeniero, un ingeniero eléctrico, porque hay una forma de ser en el mundo como profesional, a manera personal también, y hay una manera de interactuar con los demás. Entonces, en este aspecto, el docente universitario modela eso. Y no sé si la palabra es correcta en español, decir que uno de nuestros propósitos en la universidad es socializar al estudiante en una profesión. No son solo los conocimientos, sino cómo se llega a ser realmente un ingeniero, cómo se llega a ser en toda su persona, como decía el compañero, ¿verdad? Perdón, que diga compañero. Este aspecto creo que es tal vez a nivel superior en Estados Unidos, se pone mucho énfasis. Por ejemplo, en los programas de doctorado, socializar al estudiante dentro de su carrera para que refleje los valores propios de este profesional. Por ejemplo, si estamos hablando de un terapista, hay mucha honestidad, hay mucha transparencia, hay mucho humanismo, pero lo tiene que reflejar en la interacción en la clase, en interacción con el exterior. Entonces, el modelo es el profesor. Es el profesor que se ha dedicado 15, 20, 25 años y uno tiene que modelar, en ese modelo uno tiene que aprender a cómo socializar dentro de la carrera, porque eso le da reconocimiento afuera en la interacción con otros profesionales. Creo que yo lo pondría a la par de la excelencia académica, la socialización profesional. Esos dos valores son intrínsecamente conectados y son los que realmente dan el bagaje, por decir, el cimiento fundamental de lo que va a ser el doctor de la carrera. Y la excelencia y la socialización que refleja esa formación de conocimientos, esa formación pero no a nivel de licenciatura. Yo pienso que es parte de lo que, para lo que vienen los estudiantes de nosotros, incluso en los primeros años. Yo diría que acá es un poco, pues la estructura académica es un poco diferente, ¿no? Yo diría que no se puede aplicar el modelo americano de cierta manera de una manera exacta, porque la licenciatura aquí son 5 años con la tesis, allá hay un bachelor sin tesis, hay una maestría sin tesis, los patrones son diferentes, pero sin embargo pienso que se tiene que ir detrás de este ideal, la excelencia y la socialización para crear un profesional sólido, ¿no? Muy bien, entonces queríamos nosotros ver qué ideas tenemos en cuanto al papel que juega el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si pudiéramos completar
completar esa oración. El docente universitario, ¿qué decir? Moviliza al estudiante y destaca. Moviliza con más. Da herramientas Da herramientas. para que el estudiante pueda después aplicar. Sí. ¿Qué más? Motiva. Motiva, facilita, comparte. Comparte, muy bien. ¿Qué más? Podríamos decir de los Conoce a sus estudiantes, conoce a sus estudiantes. con base en eso diseña, ¿verdad? Lo contextualiza y también usa una planificación pertinente para el grupo que tiene. En algún momento es un modelo también. Sí, también es un modelo. Y yo diría que también, perdón, se me fue la idea, que usted dijo algo y me llamó la atención. Conocer. Sí, conocer a los estudiantes. También el docente universitario debe conocerse a sí mismo. Porque recuérdense que nosotros hemos aprendido de cierta forma, nos socializaron en una carrera, tenemos ciertos patrones y el estudiante que viene a nosotros no solo viene de otra generación, más ahora que la generación digital, ¿verdad? Nosotros somos inmigrantes digitales y ellos ya son nativos digitales, entonces tenemos que conocerlos a ellos y conocernos a nosotros para ver también qué hay que transformar, ¿verdad? En ambos lados, pensaríamos. Yo diría mantener un foro un poco flexible y ya, que me llamó la atención sus comentarios sobre los métodos tecnológicos. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, más o menos en el 87, 88, no había teléfono celular. Las computadoras eran limitadas a las universidades, computadoras riquísimas. El internet era limitado entre 5 o 6 universidades, no existía el internet. Y se enseñaba de una manera diferente, ¿ya? Porque no existían esas variantes. En los últimos años, uno habla algo en un salón de clase, un dato, un autor de un año, y el estudiante con todas las tabletas lo mete. Profesor, eso no es cierto. Y tal vez eso tuvo un lapsus, ¿no? Están constantemente verificándose la información que nos está dando, es una información exacta o correcta. Todo lo que diga será googleado en su contra. Exactamente. ¿Ya? Así es. Y eso implica que mi reflexión fue, tengo que prepararme a mantener este margen de flexibilidad porque no sé lo que viene. Pero antes no existía esto, esa es una revolución en sí misma, ¿no? Entonces no estamos ya ni siquiera trabajando con los modelos tradicionales antiguos, sino se ha transformado mucho la enseñanza. Pero bueno. Entonces, por ejemplo, lo más básico que diríamos, hace que lo que ustedes han dicho es más profundo que esto, pero es simplemente el quehacer del docente es que actúa como mediador del conocimiento del alumno, facilita el aprendizaje, transfiere conocimientos, ofrece tutoría, guías de trabajos independientes, diseña estrategias educativas, organiza actividades educativas. Organizar es diferente de diseñar, ¿verdad? Y orienta y supervisa el trabajo y el aprendizaje del estudiante. Pero esto no es tan importante. Ahora, ¿qué expectativa tenemos nosotros del papel que juega el estudiante universitario? Y acuérdense que nosotros a veces traemos el estudiante niño en la cabeza, pero el estudiante universitario, ¿qué esperamos nosotros de ellos? Está interesado en aprender cosas nuevas. Ajá. Y retadoras. Algo que nosotros siempre quisiéramos, pero nos damos cuenta que la verdad no siempre decir es que el estudiante sepa lo que quiere, aunque también tenga, no le exigimos un autoconocimiento profundo, que por lo menos haya tenido la intención de hacer el ejercicio, preguntarse qué quiere, a dónde quiere llegar. Eso me recuerda, a mí es muy interesante, me recuerda, yo le decía a los alumnos, hay dos decisiones en la vida que son fundamentales, pero muy difíciles, escoger su carrera y su pareja. Y sí, es decir, la mayoría de estudiantes están
al inicio como perdidos en esa vocación, ¿no? Yo no quisiera que estuvieran divididos, porque a veces invierten 2 o 3 años y toman un camino diferente. Es una buena observación. ¿Qué más esperamos nosotros de los estudiantes? ¿Cuál es nuestra curiosidad? Que tengan una curiosidad. ¿Qué más? Independientes, responsables, independientes. ¿Qué más? Creo que sean dedicados, Puntuales, dedicados, puntuales, respetuosos, disciplinados. Muy bien. Yo tenía aquí algunas ideas. ¿Qué esperamos? Muy bien. Que el estudiante ahí que lea, cuando le pedimos algo, que lea, que escuche, que reflexione, que cuestione, también que nos cuestione a nosotros, que haga preguntas, que construya y reconstruya su conocimiento con sus compañeros. Porque esa es la actividad de los estudiantes, no lo podemos hacer por ellos. Desarrolle habilidades necesarias para su desempeño profesional, que desarrolle actitudes y valores propios de su profesión, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Y esto tal vez es lo más importante desde mi punto de vista, que aprenda a aprender. Porque esperamos que un estudiante al nivel universitario sepa buscar, procesar y aplicar los conocimientos. Cuando yo trabajaba con maestros, estábamos en San Francisco, tenía un colega que siempre, nosotros hablamos mucho de eso, las competencias, las destrezas que tienen. Y el colega siempre decía, es más importante que el maestro desarrolle el juicio público de la pregunta. Desarrolle un buen juicio para aplicar lo que está aprendiendo. Creo que no se encendía. No, la computadora. No estaba conectada. Yo asumí que el experto en tecnología había dejado la lectura lista y ni siquiera lo revisé. Como dice, cuestión con mi compra. Gracias. Esta es una de las cosas que nosotros, disculpen, somos 100% matemáticos, pero a veces nos sorprende que, por ejemplo, uno llega en Estados Unidos, es común, llega el técnico, coloca todo, lo probamos y todo está y todo está. Y aquí es como en México, siempre hay algo que pasa. Es la ley de Murphy. Pero imagínense la resiliencia que tenemos. Es lo que va a pagar. Muy bien. Entonces, ¿les hace sentido esto de aprender a aprender? Porque no importa si están con nosotros como docentes o en otra carrera o en otra universidad, que eso es algo que a ellos siempre les va a llevar adelante. Tienen ustedes una hojita informativa sobre comparando paradigmas. El concepto de paradigma de Thomas Kuhn es que los paradigmas abarcan logros científicos universalmente reconocidos que durante cierto tiempo, pues no son perennes, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Entonces, cuando hablamos en el campo de la educación, Laura Cuello Agudo nos dice que un paradigma educativo es un determinado marco desde el cual se puede analizar, comprender, interpretar e intervenir sobre el contexto educativo, siempre aportando nuestras propias reflexiones e ideas para hacer frente a las distintas problemáticas educativas. Tal vez el mejor ejemplo del paradigma que yo he encontrado hasta la fecha es cuando uno mira el paradigma newtoniano, la ley gravitacional y la de generación y todo esto. Explicaba mucho el desplazamiento de los cuerpos y la relación entre los cuerpos y que entra en crisis ya en Occidente cuando se comienza a trabajar con la luz, ya las frecuencias de luz y el asunto
los átomos y entra en desuso porque se necesita un paradigma diferente para interpretar el comportamiento de las partículas y subpartículas. ¿Ya? El concepto newtoniano sigue trabajando, pero hay un camino de conocimiento donde no funciona y es donde entra la mecánica cuántica para los que estudian matemáticas y física, ¿no? Y son dos paradigmas diferentes, completamente diferentes. Lo que puede explicar la teoría cuántica no lo puede explicar la teoría newtoniana. Entonces, esto, cuando se habla de tiempo, más o menos irrumpe la cuestión cuántica ya al principio del año 1902-3 con teoría de relatividad, con todo este tipo de cosas. Si ustedes piensan en estos dos paradigmas, se dan cuenta que siempre hay como cambios ya en los modelos para poder interpretar los fenómenos naturales, ¿no? Y Thomas Kuhn, precisamente un filósofo norteamericano, habla de eso, de las revoluciones científicas, de esos cambios de paradigmas, en esos momentos en que ya un paradigma existente no explica lo que necesitamos explicar, ¿verdad? Entonces, nosotros el día de hoy vamos a comparar dos paradigmas definidos en el trabajo de Barr y Tack. Estos son dos autores que en 1995, ya es antiguo este artículo, escribieron un artículo que generó mucha discusión entre profesores y estudiosos de la educación postsecundaria a nivel licenciatura en Estados Unidos. Ellos plantearon que se estaba dando en ese momento un cambio de paradigma en la educación universitaria de Estados Unidos. Mientras que el paradigma de la enseñanza había hecho que las universidades pusieran todos sus esfuerzos y recursos en proveer instrucción, las teorías educativas y la creciente diversidad del estudiantado demandaban un énfasis en el aprendizaje, que es lo que ustedes están hablando hoy, como que eso es lo que se está haciendo evidente. Y entonces por esto ellos le llamaron al nuevo paradigma el paradigma del aprendizaje. Por supuesto que Barr y Tack no fueron los únicos que escribieron sobre esto, y desde entonces el cambio de paradigma no se ha limitado a Estados Unidos. Tenemos literatura durante los últimos 20 años que nos demuestra que en muchos países del mundo occidental se ha estado dialogando acerca de este cambio de paradigma. Entonces compartimos el trabajo de Barr y Tack porque fue una contribución valiosa en su momento, que sigue generando, el tema sigue generando mucha discusión y necesidad de implementación, hasta decir la verdad, y porque ellos comparan 6 aspectos importantes de la organización y desempeño de la universidad en ese artículo. Entonces, ustedes tienen una hoja informativa donde podemos ver lo que realmente es una observación. Realmente en el mundo académico una experiencia de hace 8 o 10 años ya es vieja, ya es desfasada, ya se ha superado. Más sin embargo, hay artículos como son pioneros en su campo que se siguen citando y probablemente van a persistir por muchos años porque fueron los autores que abrieron la puerta a un dominio del conocimiento que no se tenía antes. Y este artículo es uno de esos artículos. Bajo los estándares rigurosos de la academia, uno no cita artículos de más de 6, 8, 10 años ya en vigor. Pero este artículo es pionero en su campo, ¿no? Y por eso se trae a colación. Sí, y además, solo para agregar lo que dice Miguel, en los trabajos de los estudiantes, incluso cuando hay un propósito para citar un artículo de 1995, como que estemos presentando el desarrollo cronológico, digamos, de una disciplina o algo así, pues claro, sí es válido e importante hacerlo. Entonces, quisiera que nos refiriéramos a esta hojita informativa y no vamos nosotros a... No vamos nosotros a tocar todos los 6 aspectos porque no todos son relevantes para la docencia. Algunos pertenecen más al aspecto administrativo de la universidad. Pero, por ejemplo, quisiera llamar la atención en el aspecto de misión y propósito. Miremos, el paradigma de enseñanza es, en su misión central, es proporcionar instrucción, transferir conocimientos de los profesores a los estudiantes.
Ese es el quehacer de la universidad. El paradigma del aprendizaje no, es generar aprendizaje y promover el descubrimiento y la construcción del conocimiento de los estudiantes. Es ponerles el centro de actividad. ¿Qué propósitos tiene el paradigma de la enseñanza? Ofrecer cursos y programas, mejorar la calidad de instrucción, lograr el acceso de estudiantes no tradicionales a la universidad. En comparación, el paradigma del aprendizaje se enfoca como propósito en crear ambientes de aprendizaje eficaces, mejorar la calidad del aprendizaje y lograr que aquellos estudiantes no tradicionalmente llegaban a la universidad tengan éxito en la universidad. No es suficiente crear el acceso, hay que promover el éxito, ¿verdad? Luego, los criterios, si vemos los criterios para el éxito de una universidad, porque esto es en la universidad, no es del docente. Yo quisiera llamarles la atención al punto C, donde desde el paradigma de la enseñanza buscamos como criterio el desarrollo de expansión curricular. Les voy a dar un ejemplo de eso. Y en el paradigma del aprendizaje es el desarrollo de expansión de tecnologías de aprendizaje. Entonces, les voy a comentar, yo estuve en un rol administrativo hace unos años en el programa de liderazgo educativo y teníamos un problema con que los estudiantes a nivel doctorado no podían estudiar. Básicamente entonces hubo una gran discusión dentro de un paradigma de la enseñanza que se propuso. Se propuso agregar un curso especial para que los estudiantes desarrollaran la habilidad de escribir trabajos de investigación. Entonces se agregó a unidades y bajo el paradigma del aprendizaje no se hace eso. Se analiza cómo dentro del currículum se puede aplicar una metodología que vaya desarrollando las habilidades de escritura del estudiante en todos los cursos a través del currículum. No se agrega un curso, sino que se asegura que a través de todo el currículum y todos los cursos se van desarrollando las habilidades. Entonces es un ejemplo de cómo una perspectiva cambia de lo que hacemos, ¿verdad? Otro punto que me parece interesante es el punto F. En el paradigma de la enseñanza nos preocupamos de la calidad de los profesores y la calidad de la enseñanza. Y mientras terminamos eso, somos número uno, ¿verdad? La universidad número uno. Pero en paradigma del aprendizaje le ponemos más atención a la calidad de los estudiantes y la calidad del aprendizaje que se está generando en la institución. La siguiente hoja tenemos el aspecto de las estructuras de la enseñanza-aprendizaje. Yo solamente quisiera llamarle la atención quizás al punto E. Dentro del paradigma tradicional de la enseñanza asumimos que va a ser un maestro imaginado y va a dar un curso. En el paradigma del aprendizaje es cualquier experiencia de aprendizaje que funcione. Enseñamos en equipos, es más multidisciplinario. Nosotros hacíamos esto mucho con Miguel. Él daba sus cursos en el área de terapia familiar y de pareja, pero yo llegaba y compartía alguna perspectiva desde el punto de vista de la educación y viceversa. Siempre Miguel yo lo invitaba a que llegara conmigo y no lo hacía únicamente con él, porque es mi esposo, lo hacíamos entre todos los catedráticos y enriquecía mucho la experiencia de los estudiantes. Especialmente teníamos un programa en psicología de la educación, donde los psicólogos iban a estar inmersos en ámbitos educativos en las escuelas. Entonces lo hacíamos muy interdisciplinario todo eso. Bueno, el punto H dentro de ese mismo aspecto, la evaluación de fin de curso es lo tradicional, pero en el aprendizaje, paradigma del aprendizaje, las evaluaciones formativas y sumativas, pre, durante y post. Queremos saber realmente cómo llevamos al estudiante de este punto donde llegó a nosotros hacia una situación más evolutiva, ¿verdad? Y
Y luego en el punto K, que es el último, en el paradigma de la enseñanza, la universidad otorga un título que equivale al crédito por horas acumuladas, ¿verdad? De todos los créditos, usted con sus unidades y tiene derecho al crédito. Pero ahora, en el paradigma del aprendizaje, estamos pensando más en un título que equivale a conocimiento de habilidades demostradas, que es donde entra esta visión de las competencias que mencionaba Eduardo. Miguel, yo le estaba comentando el otro día cómo se ha movido todo esto en el campo, en su campo. ¿Quisieras compartir ese? Bueno, en realidad, la experiencia más cercana que yo tengo a esto de los resultados de la enseñanza es a través de mi profesión. En Estados Unidos existe una Asociación Nacional de Terapistas Familiares, ¿ya?, que es la que tiene el mandato de la Secretaría de Educación de acreditar los programas en todo Estados Unidos. No hay programa válido que no sea acreditado por esta asociación. Y estamos los miembros clínicos, supervisores aprobados, es una configuración profesional. La asociación más o menos en el año 2004 comenzó a reflexionar sobre hacer un cambio, hacer una transición hacia un nuevo modelo, ¿ya? Y nombró una comisión con representantes importantes, ¿no?, para estudiar cómo se podía hacer eso. Esta comisión nombró una comisión de trabajo, ¿ya?, que se dedicó a hacer contacto con miembros clínicos, a consumidores, toda la gente involucrada en la terapia familiar. Y producen 6 dominios de conocimiento y varios subdominios y 118 cualidades o habilidades que el terapista debe de tener para practicar independientemente. Una vez que tienen esto, ellos agarran y escogen aproximadamente 8 o 9 universidades estatales, privadas, algunas con afiliación religiosa, y le llaman a esto un grupo beta y les entregan, ¿ya?, los dominios del conocimiento y las habilidades que el estudiante tiene que tener en el momento de empezar. Y entra en una fase experimental. Como es comprometedor, la asociación da 3 años a todos los programas acreditados para transformar el currículum a lo que se llama las habilidades centrales y el resultado del aprendizaje, habilidades centrales y el aprendizaje por resultados. Y se olvida del modelo tradicional. Usted va a estar sentado 3 o 4 horas a la semana en un caso, se olvida de las evaluaciones tradicionales, se olvida el número de horas, de unidades. Sigue funcionando en las universidades, pero, y aquí viene el impacto, cuando el profesor viene a enseñar, tiene que alinear toda su enseñanza con esos objetivos y metas, ¿ya?, que la asociación ha impuesto, en cierta manera. Entonces, el programa tiene que introyectar o tiene que reflejar en toda la carrera, ¿ya?, que se está trabajando en esas habilidades y esos resultados. Y entonces, en este momento, para alguien que quiera ir a enseñar, tiene que pensar en un paradigma diferente de enseñanza y no pensar, le voy a enseñar a mi estudiante, por ejemplo, a manejar el cálculo o ecuaciones diferenciales, y en este semestre y en el semestre entrante le voy a enseñar, por ejemplo, la teoría de relatividad. No, es decir, esto es en cierta manera, si lo atrás, es qué es lo que el estudiante puede demostrar en el momento necesario.
quería llamar la atención que en la universidad donde nosotros trabajamos, en San Francisco, es Alliance International University, nos era requerido que cada plan de curso que uno hace, el sílabus que uno hace para cada curso, evidenciara, ser explícito cómo ese curso y de qué manera iba a reflejar los objetivos del programa general de educación. Entonces, el trabajo del docente para hacer un plan de curso, les digo, era dificilísimo, porque tenía uno que realmente conocer muy bien cuáles eran los objetivos a nivel local, conocer las competencias si era un programa hacia esos resultados y hacer que todo se alineara. Y una vez que uno tenía su plan de curso, todos los planes de clase tenían que reflejar lo mismo, o sea, cómo iban a contribuir a que al final el curso tuviera esas habilidades. Es un trabajo duro, y no sé hasta qué punto también ustedes ya lo hacen, pero es bastante exigente para nosotros. Ahora, en este asunto, aunque parece increíble, es menos trabajo para el profesor, porque a nivel evaluativo uno ya no está examinando. Uno genera rúbricas para el curso que está dando. Y lo único que uno puede hacer es, digamos, el alumno sabe que existe una rúbrica, la conoce y tiene que trabajar lo que la rúbrica tiene para poder obtener puntaje. Y uno solo mira si el trabajo con las rúbricas, el trabajo cumple y asigna un valor de nota, ¿no? Pero la rúbrica es otro aspecto que rompe con el esquema tradicional de la evaluación de fin de curso y de medio curso. Yo tuvieron una cita de sus rúbricas también, el uso de rúbricas. Sí, porque yo solo quería, ese es otro tema completamente, pero quería compartir con ustedes que como docente, para mí lo más fascinante fue que cuando yo empecé a crear rúbricas para los tipos de proyectos que yo les quería hacer a los estudiantes, no solo guiaban al estudiante en cuanto a lo que realmente se quería conseguir con el proyecto que estaban realizando, sino que me ayudó a mí a ver, a veces habían trabajos que tenían más calidad de lo que yo a ojo de docente había reconocido. La rúbrica me ayudó a eso, entonces da mucha claridad, pero también puede limitar. Entonces, en este paradigma nuevo a veces se co-crea una rúbrica con los estudiantes. Y les digo, yo tuve un profesor cuando era estudiante graduada de mi doctorado que tenía un curso de planificación del programa. Llegó un día el profesor, primer día de clase, sin plan de curso, sin nada. Llegó y dijo, bueno, el curso que tenemos, que vamos a construir nosotros es planificación del programa. A ver, ¿qué preguntas tendríamos que hacernos nosotros para aprender sobre planificación del programa? Así llegó, sin nada. Y el grupo generó las preguntas que guiaron. Este es un enfoque humanista, pero y había una persona ahí, y no a todos los estilos de aprendizaje les funciona eso, ni en todas las carreras. Esto era educación, pero les digo, hay extremos. Bueno, volvamos otra vez a nuestros paradigmas, porque lo más importante para nosotros quizás es, y quería ver qué les llama la atención, en el aspecto de teoría del aprendizaje. ¿Qué punto ahí les llama la atención en la comparación entre uno y otro paradigma? ¿Cuál? El D, a ver, ¿cuál es ese? Se ajusta la metáfora del almacén de conocimiento versus se encaja con la metáfora del mundo motor. ¿Qué le dice a ustedes? Con colegas hemos discutido justamente que la evaluación personal penaliza mucho los errores y no los usa como punto de partida para hacer estrategias de mejora. Y cuando uno en bicicleta uno se cae, uno se levanta, vuelve hasta que al fin, y lo mismo hablamos a las competencias, de que no es lo mismo alcanzar una competencia que alcanzarla.
Entonces es otro nivel. Entonces, digamos, por el que uno anda en media cuadra en bicicleta tambaleante, ya uno dice, ya puedo andar en bicicleta, no, ¿verdad? Alcanzó uno y domina, pero hay que seguir. Y yo creo que una evaluación formativa, que es lo que se busca, estos paradigmas, sí se respeta ese ritmo del estudiante y no se penaliza esas equivocaciones. Gracias. No sé, pero yo cuando me estudiaba aquí en Guatemala, yo hice como 4 años y medio de matemática física en la San Carlos. Entonces tengo conocimiento sobre el área de la ciencia dura. Pero el único recuerdo que llevo, el más fuerte que llevo de la Universidad de San Carlos, es que entrábamos a una clase de física 3 o física 4, 118 alumnos. Y pasábamos 3 o 4. Y así era, digamos, matemáticas 7, 8, 9. Y esa era la penalización, ¿ya?, hacia el estudiante. Entonces, yo siempre pensé, es una pérdida de tiempo y de recursos. O está fallando el método con el que están trabajando, o estamos fallando los alumnos, pero algo no funciona. Era inadmisible. En el método de aprendizaje en Estados Unidos, yo vi a los profesores que no se enfocaban hacia reprobar alumnos, sino a estimular lo mejor que el alumno tuviera. Y explorarlo e incrementarlo. ¿Ya? Y era realmente la enseñanza de decir, hay que ayudarle al alumno a aprender, no a penalizarlo. ¿Ya? Y esas son dos visiones diferentes. No sé si aún se sigue practicando, es decir, la reprobación masiva del estudiante, o se incentiva al estudiante a que explore, ¿ya?, y potencie sus cualidades personales en una determinada rama. Las aproximaciones y los resultados son completamente diferentes. Pero tiene razón, es cierto. No sé si sí. No. Quería ver si podíamos, ¿qué más les llamaba la atención de ese aspecto? A mí el del conocimiento que se da en trozos y pedazos. Ajá, y que nosotros se construye. Porque yo siento que aquí se están haciendo muchos esfuerzos claramente que se construyen, pero todavía hay mucha segmentación, cada que en este curso se da esto, en este se da esto, y no se está alineando con todo. Es más, muchas veces yo creo que los que dan los cursos al inicio no saben qué es lo que uno quiere al final, lo que espera de la base. Entonces, esa alineación creo que es tan importante, pero es muy difícil hasta para el mismo estudiante entender que todo va a ir alineado, que no se le da todo ahí. Justamente ese es uno acabo de tener una sesión el sábado con mis docentes. Disculpen que no voy a tapar, pero me interesaba mucho. Pues uno de los objetivos que tenemos como departamento es justamente no segmentar. Por ejemplo, si estoy enseñando solfeo y va el tema de qué lenguaje estoy utilizando, por ejemplo, el lenguaje tonal, el que está en el piano, ¿verdad? Ese es uno de los lenguajes musicales, pero digamos, los estudiantes en historia están viendo que la música suena diferente en las culturas antiguas, en África, en Asia y todo. Entonces, la idea es que en el curso de teoría se vaya acercando, digamos, que dé una píldora de historia para que los estudiantes puedan conectar eso con el lenguaje que están viendo, con la función sociocultural para lo que fue creado ese lenguaje musical, por ejemplo, ¿verdad? Y yo en mi curso de piano, pues también relacionar, tomando pequeños trozos de aprendizaje que están teniendo en otros cursos. Obviamente me enfoco en lo práctico, pero sí van los estudiantes ahora con las herramientas electrónicas y todo, complementando ese rompecabezas, porque a mí me lo enseñaron segmentado y era bien difícil luego conectar una cosa con otra. Y entonces, ¿por qué no hacerlo de una vez? ¿Por qué tienen que esperar a sacar una maestría los estudiantes para aprender a conectar? Y lo mismo, digamos, que ellos también vean que en la universidad se les está dando la oportunidad de tener aprendizaje integral. Entonces, ¿para qué me va a servir? Tienen que aprender a escribir, tienen que leer
tienen que aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a cuadrar sus chequeras, van a ser administradores de alguna academia musical, van a necesitar números, y los números ya están dentro de la música, de todos modos, solo tienen que aprender a conectarlo hacia otra función. Son todos el uso de los lenguajes, por ejemplo, pero entonces la segmentación es complicada, así es como lo hemos recibido del sistema educativo. Entonces sí es un reto bien grande para la universidad. Yo creo que sí se puede manejar, yo estoy teniendo buenos resultados, pero apenas estamos iniciando a verlos como cuerpo de docentes, porque sí hay que trabajar colegialmente. O sea que hay, a veces en una misma carrera hay varios profesores enseñando diferentes cursos que no están conectados entre sí. Y a veces se puede duplicar el esfuerzo, que están enseñando los mismos dos cursos. O sea, no hay una inclusión de las habilidades a lo largo de toda la carrera integrada. Creo que eso nos lleva también al punto G, que dice el aula y el aprendizaje son competitivos e individualistas, ¿verdad? Eso es como silos, ¿verdad? Segmentado. Versus tenemos en el aprendizaje, los entornos de aprendizaje y el aprendizaje son cooperativos, colaborativos y de apoyo. Y eso sería ya interdepartamental y a través de diferentes carreras. ¿Sí? Bueno, a mí me llama mucho la atención la charla porque yo doy un curso un poco diferente, porque el curso que yo doy es técnicas de investigación, pero es para estudiantes que ya están como cuarto o quinto año, están haciendo sus protocolos de tesis. Entonces, y son de diferentes carreras, o sea, tengo gente de biología, bioquímica, nutrición, química y turismo. Entonces, somos varios profesores y lo que hemos hecho, porque la experiencia de tener gente muy diferente presentando trabajos de graduación tan específicos en diferentes temas, era un poco complicado. Pero cuando leo todo esto y yo tengo que pensar en todo lo que yo estaba haciendo en mi curso, y digamos que la parte A o el inciso A es el más interesante, porque yo siempre he pensado que el conocimiento ya lo tienen, y sobre todo en un curso de investigación, es para hacer investigación, que desde chiquitos se les ha metido el tema del método científico y todo el tema de que, bueno, como el objetivo, una hipótesis, etc. Entonces, en cuanto a este tema, yo siempre les digo a ellos que ellos ya lo saben hacer. El asunto es cómo sacarlo de donde están, porque conocen un montón de cosas, se les da un curso introductorio aquí en la universidad, ahorita es el segundo año sobre investigación, pero como que todo esto al llegar a cuarto o quinto pareciera como que se borró el mapa, o como bien decían, Alicia, no se puede conectar. Entonces, nosotros hemos hecho varias cosas que son un poquito de lo que dice aquí, digamos. Doy más como citas individuales para la discusión del tema, hacemos como una colaboración o puesta en común al momento de buscar fuentes primarias para hacer sus trabajos. Entonces, por ejemplo, nos ponemos así en círculo y cada uno tiene que ayudar al otro a buscar información, y estamos aprendiendo al mismo tiempo que usamos las bases de datos electrónicas a que colaboren con sus compañeros a encontrar información y puedan hacerse discusión como, bueno, mi tema dice tal cosa, o leer el abstract del artículo, entonces haciéndolo así. Pero una de mis dudas es que, por ejemplo, como a veces doy citas individuales en los horarios de clase y no puedo atender a los 12 que tuve ese ciclo, que fue británico, porque realmente leer 12 protocolos son libres, pero entonces, por ejemplo, hoy me toca atenderlos a ustedes 4. Entonces, el resto del grupo, ese día se supone que tiene que estar haciendo sus actividades para ir avanzando. Y entonces, los siguientes 2 periodos, entonces atiendo a ustedes 4. Y ustedes se supone que tienen que ir a hacer sus mediciones. Y siempre he tenido duda de si eso es correcto, si eso es una cosa, digamos, si estoy haciendo bien las cosas en ese tema, o cómo me aseguro que ellos realmente trabajen. La idea es que ellos se responsabilicen, y siempre les digo, ¿verdad? Ustedes son los responsables del ritmo que llevan, de buscar a su asesor, de contactar a su asesor de tesis, de hacer las correcciones que yo les doy, de leer las rúbricas, y tenemos un par de clases al mes donde ya se resuelven dudas generales y
y hay como una presentación sobre temas. En un primer examen diagnóstico lo vi y dije, bueno, les hace falta como que no se acuerdan ahorita de lo que son variables, entonces miremos lo que son variables. Ahorita no se acuerdan muy bien del tipo de investigación, repasemos esta parte, ¿verdad? Con ejemplos y eso, pero se queda uno con la duda de si realmente eso es lo que no es lo tradicional, ¿verdad? Yo quisiera ver reacciones del grupo. Yo tengo una reacción. Tú ya tienes una reacción, bueno, a ver, reacción. En Estados Unidos se hace tanto énfasis en la investigación que básicamente uno publica el informe, publica la puerta uno, ¿no? Y uno de los consejos que los profesores del curso que dan a los estudiantes, quiero que identifique un tema que le apasione y cuando lo tenga bien, ¿no? Y creo que el truco está ahí. Bueno, eso lo hacemos, o sea, yo les digo, les cuento mi experiencia, van a pasar que para estar en algo que no les gusta, aburrido. O sea, leemos hasta artículos de experiencias, que hay artículos escritos sobre la dificultad a veces o los pasos en hacer un trabajo de tesis y por qué uno va solo a veces, o sea, es difícil mantener como el ritmo, y todo lo hacemos, y les digo, busquen algo que les gusta. He observado que los que hacen algo que realmente les gusta, les va re bien y hacen un trabajo excelente. El resto, porque no les quedó mal remedio, están haciendo algo medio chueco. Pero mi pregunta, además de eso, es si la metodología en sí es como, ustedes la han escuchado, la ven, ¿cómo la ven? Sí, yo quisiera escuchar de los demás y luego de los. Yo creo que sin importar en el año que esté, desde el primer año, es importante que la metodología del programa haga al estudiante gestor de su propio aprendizaje, que sea responsable de su crecimiento. O sea, yo oriento y miro y realimento, pero que es responsable de ir caminando el estudio, yo pues estaré cerca. Y claro, uno acompañado con eso tiene que diseñar actividades que permitan unir evidencia de que realmente está avanzando. Yo creo que con eso pues ya tú lo sueltas y vas a medir. Sí, yo tengo cómo medir. Y si la medición indica que avanza, pues yo no veo problema. Sí, una de las cosas que observé, por ejemplo, cuando me atrasé en leer tantos trabajos, pero que ayer estaba viendo era el porcentaje de plagio en el Save Assign, por ejemplo, en esta herramienta y bueno, hablamos tanto de ética y varias cosas que hablamos en clase que me sorprendió por primera vez que el porcentaje más alto fue el 20%. Y entonces, sí, sinceramente lo sentí muy bajo, porque en otros años he tenido hasta 40, 45. Y les digo yo, bueno, esto podría ser una evidencia de que funcionó tal vez a cierto punto el hecho de que tenía que hacer paráfrasis y fotocopiar y esas cosas. A mí me llamó la atención tu metodología, porque así, a mí me tocaba verlos en trabajo de graduación de licenciatura a mis chicos y está buenísimo lo que están haciendo, que sí son muchos, María. A mí lo que me ha funcionado, sí, es mucho, pero lo que funciona mucho es que tengan un diario. A mí por lo menos me funciona porque sí necesito evidencia que están trabajando. Entonces, esa herramienta a mí me ha dado tranquilidad que o están trabajando o no, y sí son y se nota. O sea, lo que están poniendo ahí sí es evidente cuando uno mira producto, ¿verdad? Entonces uno puede ver sí. Pero ya a esas alturas yo no he tenido ninguno que me ponga ahí algo que no es, ¿verdad? Pero sí. Y sí me funciona para llevar algún récord semanal. Incluso yo les pongo evaluación numérica. Sobre esto les digo, sí va a haber puntos también un poco, ¿verdad? Pero sí van a tener algún puntero para el diario reflexivo, porque si no, todavía venimos también del cognitismo, ¿verdad? Todavía, y lo de las notas y todavía les preocupa mucho eso aquí, bueno, muy bien. Sí, creo que ya no. Quizá digamos que yo comparto lo que dice José Carlos, digamos, él debe ser gestor. Sin embargo, a veces con los estudiantes uno tiene diferentes niveles de madurez. Entonces, en algún momento hay cursos y hay profesores donde nos toca ser los malos de la película. O sea, yo a veces siento que, digamos, en este mundo hay un péndulo donde, por ejemplo, hay gente que piensa que con solo motivarlos ya lo van a hacer. Y ahí yo por lo menos tengo mis dudas
Por ejemplo, si yo tengo que demostrar que un ingeniero es ingeniero, con el respeto de mucha gente, la motivación se la puedo dar, pero en la calle lo van a evaluar resolviendo problemas. Y las técnicas de aprendizaje, ¿cuáles son? Y entonces uno puede buscar y puede motivarlos, pero en algún momento se enfrentan a cursos por una cosa que dice aquí, donde dice que en algún momento el aprendizaje conlleva el anidamiento y la interacción de marcos conceptuales. Esa integración en algún momento nos cuesta. Entonces, ahí, ¿cómo a veces hace uno? Les voy a contar lo que he hecho yo con gente. En una reforma curricular, un curso que era en tercero pasó a primer año. Eso fue un reto, que les digo, para uno espantoso, porque de repente si ustedes les tienen que dar materiales para electrónica, y yo necesito que ya sepan un poco de física, un poco de química, un poco de algo, y de repente me dicen, no, en el segundo semestre quiero enseñarles fotónica. ¿Vale? Ahí viene el reto de uno como profesor. Y con lo de la escritura, yo la técnica que estoy usando y me ha funcionado bien, es que parte de mi curso es que ellos me van a escribir un artículo. Pero el artículo es en el formato de lo que ellos estudian. Entonces, como ahora todo está en línea, entonces pueden bajar el formato de la IEEE y ahí ellos me lo van a escribir en ese formato. Cosas curiosas, al final del artículo tienen que poner una foto de ellos y ¿qué hacen? O sea, les digo, bueno, ustedes se tienen que describir como autores. Entonces imagina qué interesante cuando uno lee eso, ¿verdad? Porque a veces ponen la foto de cuando eran bachilleres, pero se da uno cuenta de que ellos cuando tienen que plasmar qué han hecho, bueno, soy bachiller y me gusta esto, y bueno, entonces yo se los enseñé a unos estudiantes, lo recibí después en el otro curso que doy 2 años después, y entonces les dije, bueno, vamos a escribir un artículo, pero no les di el formato. El 95% me lo escribió en el mismo formato que había aprendido. Entonces yo pude ver ahí que por lo menos quedó claro el formato, las partes, el cómo hacerlo, las figuras, las citas. Entonces vi que sea en el formato de lo que él está estudiando y que vea que dice IEEE. Y después les pregunté, miren, y aparte de la experiencia, qué bonito ponerle la foto y quién soy, o sea, como no ser invisible. Entonces, pero sí nos enfrentamos como etapas. Hay etapas donde depende del curso que uno tiene, y yo así lo veo. En algún momento tenemos que encontrar equilibrios. A veces creo yo que a algunos profesores nos toca y uno se siente solo, pues, como que uno está haciendo el diferente, porque uno está preocupado de ellos, sobre todo en qué es lo que van a hacer. Yo, por ejemplo, todo este concepto de competencias y todo, ¿por qué a mí me parece de alguna forma adecuado? Creo que es la única manera en este momento donde podemos comparar graduados de distintas partes del mundo. Si no es con eso, es como estudiamos la mayoría, por lo menos algunos de los que estamos aquí, suma de cursos de artículos. ¡Pum! Usted terminó los 60 cursos de ingeniero. ¿Qué sabía hacer? Después uno se da cuenta que sabía hacer, pero así temáticas como digamos que la universidad dedicada a la gente de emprendimiento. A nosotros nos enseñaron a ser empleados, o sea, nosotros nunca nos dijeron, mire, usted aquí en Guatemala nos graduó, pues es una empresa, puede irse a otro nivel. Uno, esa formación era muy difícil. Pero la diferencia en los dos puntos de vista, como yo lo veo, es que él está conectando con el estudiante a un nivel diferente, involucrándolo como persona. Digamos, su aproximación es probable que lo haga también, ¿ya? Pero hay un problema con el alumno. Le decían, bien, usted puede estimularlo y hay algunos que se cuelgan. Entonces el alumno tiene que tener, por ejemplo, una rúbrica, una línea de tiempo, pero que él misma se lo imponga en negociación con el profesor, ¿ya? Y entonces cuando llega con usted, solamente revisa dónde está, cuál es el problema, cómo podemos avanzar.
Y entonces eso parece aquella idea de que estarán haciendo lo que tienen que hacer o no. Bueno, ya no importa porque ya está negociado con ellos y únicamente aplico la rúbrica. Sí, nosotros tenemos escalas de valoración, rúbricas, o sea, tenemos todos los instrumentos que se le comparten a los estudiantes desde el principio. Y con eso se evalúa en las sesiones individuales y luego con la entrega de su trabajo, digamos que va por partes. ¿Verdad? Primero va a hacer su planteamiento, luego va a hacer su marco teórico y así vamos evaluando hasta que al final se hace un consolidado de todo que sería ya su protocolo, ¿verdad? Entonces sí tenemos una forma de medirlo. Pero su duda es respecto a si usted está haciendo... Así ellos, digamos, ¿cómo puedo yo tal vez tener más injerencia o motivarlos más o asegurarme que ellos hagan precisamente lo que hablábamos antes de que cuando ustedes solos hagan su trabajo? Y creo que eso va a ser una propia motivación intrínseca. A mí sinceramente, la descripción que usted hace de su curso me parece muy bien, me parece fascinante y me parece que le está dando la oportunidad a los alumnos, también a los estudiantes, a que ellos mismos tomen, se posesionen de su responsabilidad y de su aprendizaje. Me parece muy bien. Lo que me llama la atención, que lo que hemos estado practicando en los últimos 5 o 10 minutos, es que parece ser que es importante ayudar, como hacer como un andamiaje para que los estudiantes aprendan a hacer las conexiones, porque nosotros no lo vamos a hacer por ellos, pero sí les tenemos que llevar a aprender a cómo podemos modelar eso, las conexiones. Eso me parece muy importante. Cada vez esa motivación, yo siento que también es parte de nuestro papel, dotar al estudiante de herramientas de herramientas también de aprendizaje, ¿verdad? Porque eso es lo que le va a permitir a él encontrar el sentido de lo que está haciendo. Y ese aspecto de la cognición es importante porque el diario no solo nos sirve como evidencia de que se está como un logro, digamos, de que se está haciendo lo que se está haciendo, sino que la reflexión sobre el proceso. Entonces sí creo que es una idea. Sí, tenemos que parar, ¿verdad? Sí, no, pero aparte de eso, un último comentario que quería hacer sobre la parte C que comentaba de Bárbara, del aprendizaje, conlleva la interacción de los marcos conceptuales. Yo me encuentro ahorita justamente haciendo el programa de un curso que voy a dar en el profesorado de algoritmos de solución de problemas. Y con la ayuda de José Carlos, hemos estado platicando la parte de evaluación por competencias y leyendo literatura sobre cómo enseñar programación. Se habla precisamente de esto, que el aprendizaje no es lineal ni acumulativo, sino es helicoidal. O sea, uno va pasando por los saberes varias veces y entonces uno los evalúa en varios momentos, y eso coincide con lo que hemos hablado con José Carlos de la evaluación, de los momentos de evaluación, que uno quiere que tal conocimiento, pues, que en principio solo lo comprenda, pero después lo va a aplicar, y entonces uno varias veces va pasando por el conocimiento, que es más complejo para uno, pero eso es lo que dice. Es enriquecedor. Se nos pone a pensar, en parte de la respuesta ya sé, pero para la próxima sesión, es que no todos los alumnos aprenden de igual forma. Sí. Ajá. Y esa puede ser la clave. Sí, ese es otro tema. Ya, y eso es lo que vamos a tratar cuando regresemos del receso. Yo esto ya me lo voy a saltar, lo que teníamos aquí, que era básicamente el paradigma, las dos diferencias grandes en cuanto a la metodología es: en lo tradicional era el propósito del profesor cubrir material, ¿verdad?, que se indica el programa de estudios, y esa metodología específica, como la clase magistral, determinaba lo que se hacía en la universidad. Y en el aprendizaje estamos viendo que realmente se apoya cualquier método que funcione. ¿Sí? Y en este contexto el término funciones se define en base a los resultados del aprendizaje, no de acuerdo al grado de conformidad con un aula, que era lo que estábamos diciendo. Entonces, en conclusión, podríamos decir que el paradigma del aprendizaje pone al estudiante al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y hace que profesores, estudiantes y personal administrativo sean copartícipes en facilitar el éxito de cada estudiante. ¿Sí? Con ese punto, yo creo que pues, hemos recibido muchos y estamos trabajando mucho en hacerlo así, pero ¿qué pasa cuando el estudiante no quiere ser eso?
del proceso. Ajá, pero eso Porque Hay muchos que son súper receptores, pero la mayoría no quieren ser receptores. Ellos quieren ser nada más estar a un ladito pero no quiere crear ese momento, no quiere hacer. Entonces sí, ya hemos estado hablando un poco así como alrededor de cómo realmente promover la participación activa de los estudiantes, ¿verdad? Eso es, que sean ellos los gestores. Solo brevemente, si ellos no son el centro, difícilmente van a desarrollar aprendizaje. Y si yo mido adecuadamente y lo realimento, digo, mira, no está llegando aprendizaje, pues hay que tomar una acción. Porque realmente el resultado final no depende tanto de la inteligencia, sino de las acciones que tomen. Y tiene que ser, entonces yo siento que es una manera de al menos si no es por la parte de la motivación o no tiene muy claro quién es, a dónde quiere llegar, por lo menos decir, mira, o sea, hay que llegar a ese punto, hay que ver qué hacemos para entonces involucrarlo, pero lamentablemente sí existen estudiantes que se van a quedar en el proceso y un reto que tenemos es ver cómo llegar a ellos también. Eso es ahorita lo que estamos discutiendo y trabajando por otros lados. Pues muchas gracias. Yo pienso que ahorita es hora del proceso, entonces vamos a tomar el proceso y cuando volvamos vamos a ver la teoría de aprendizaje experiencial como un marco que nos puede ayudar a poner al estudiante en el centro.